Capítulo 1. El eco de un propósito ajeno. El sonido del monitor cardíaco en la habitación 402 del Hospital General era el único metrónomo que regía la infancia de Alan. Mientras otros niños aprendían a andar en bicicleta o memorizaban las capitales del mundo, Alan, a sus 7 años, ya conocía el calibre de las agujas de transfusión y el frío exacto del acero de las camillas. Él no había nacido por un descuido, pero tampoco por amor. Nació con una etiqueta médica invisible, donante de compatibilidad exacta. Su hermana mayor, Valeria, padecía una leucemia agresiva que mantenía a la familia Ferran en un estado de vigilia permanente. Cada célula, cada mililitro de médula y cada rincón de la existencia de Alan pertenecían a ella. Sus padres, Roberto y Elena, no lo miraban a los ojos para buscar en él una sonrisa. Lo miraban para comprobar si sus niveles de hierro eran óptimos, si estaba lo suficientemente sano para la próxima intervención. Cuando Valeria finalmente entró en remisión definitiva, el silencio cayó sobre Alan. El propósito de su vida había sido cumplido y, con ello, su utilidad expiró. Pasó a ser un mueble más en la casa de la periferia urbana. Nadie recordaba su cumpleaños, nadie le preguntaba si tenía frío. Se convirtió en un fantasma que aprendió a cocinarse a los 9 años sobre una silla para alcanzar los fogones y a remendar sus propios calcetines. Su único refugio fue la biblioteca pública del barrio, un edificio de ladrillo visto donde el aire olía a papel viejo y a olvido. Allí, Alan descubrió que el mundo era vasto y que las leyes del azar se podían calcular. Mientras devoraba novelas de misterio, biografías de magnates y tratados de economía clásica, entendió algo fundamental: la vida era un tablero de ajedrez, y él había comenzado la partida siendo un peón de sacrificio. Pero los peones, si avanzaban lo suficiente, podían transformarse en cualquier otra pieza. A los 18 años, la indiferencia de su familia se transformó en una explotación sistemática. Roberto, asfixiado por las deudas acumuladas durante los años de tratamientos médicos de Valeria y su propia incompetencia financiera, vio en Alan una nueva fuente de ingresos. «Mañana empiezas en los talleres de la zona franca», le dijo su padre una noche, arrojándole un mono de trabajo grasiento sobre la mesa. «El sueldo va íntegro a la cuenta común. Es lo mínimo que debes por el techo y la comida de todos estos años». Durante 3 años, Alan entregó cada céntimo oficial que ganaba. Su rutina era un engranaje desalmado de 12 horas de trabajo físico, seguidas de noches en vela leyendo bajo las sábanas con una linterna de dínamo. Sin embargo, los Ferran cometieron un error de cálculo: subestimaron la mente de su hijo sobrante. Alan no solo trabajaba en el taller. Utilizando la vieja computadora de la biblioteca y sus conocimientos autodidactas de estadística, comenzó a realizar pequeños análisis de mercado y consultorías de datos de manera digital para pequeños comerciantes locales que no sabían digitalizar sus inventarios. Esos pagos se realizaban en efectivo o en cuentas prepago que guardaba en un doble fondo de su armario. Cada moneda de cobre, cada billete arrugado, era un centímetro de distancia entre él y su jaula. Capítulo 2. La noche del descarte. La víspera de su 21º cumpleaños, Alan escuchó una conversación a través de la delgada pared de escayola que separaba su habitación del comedor. «Si firmamos la hipoteca de la casa de campo, necesitamos un avalista solidario», decía la voz pastosa de Roberto. «El chico ya tiene estabilidad en el taller. Mañana, cuando cumpla los 21, lo llevaremos al notario. Firmará el contrato de asunción de deuda y estaremos cubiertos los próximos 15 años». «¿Y si se niega?», preguntó Elena con desgana. «¿Negarse? No tiene a dónde ir, ni un duro a su nombre, y no sabe hacer otra cosa que obedecer. Además, nos lo debe. Gracias a que estuvimos pendientes de él, no le pasó nada cuando le sacábamos el plasma para su hermana». En la oscuridad de su cuarto, Alan no lloró. Sentía una fría y cristalina claridad que se extendía por sus venas. El tiempo de la espera había terminado. Esperó a que el reloj diera las 3 de la madrugada. El silencio de la casa era espeso, roto solo por los ronquidos de su padre en la habitación contábil. Alan se levantó sin hacer ruido. De debajo del colchón sacó una mochila de lona negra, desgastada pero resistente. Colocó en ella 3 mudas de ropa esencial, un cepillo de dientes, un cuaderno con anotaciones financieras y el dinero que había logrado esconder durante 3 años, un fajo de billetes que sumaba apenas 800 euros. No dejó nota.
No miró atrás. Al cerrar la puerta principal, el clic del pestillo sonó en sus oídos como el disparo de salida de una carrera hacia la nada. Caminó durante 4 horas bajo una llovizna pertinaz hasta la estación de autobuses del norte. No tenía un destino seleccionado en su mente. La única condición era que el billete costara menos de 50 euros y que la terminal de destino estuviera a más de 600 kilómetros de distancia. La taquillera, una mujer ojerosa que apenas lo miró, le extendió un pasaje hacia una ciudad costera e industrial del mapa. Durante el trayecto, viendo el amanecer romper sobre los campos baldíos a través del cristal empañado, Alan experimentó por primera vez el vértigo del vacío absoluto. No tenía familia, no tenía pasado que recordar con orgullo, y su futuro cabía en una mochila que descansaba entre sus piernas. Capítulo 3. La arquitectura del éxito. Establecerse en la nueva ciudad fue un ejercicio de supervivencia extrema. Durante los primeros 6 meses, Alan durmió en una habitación compartida con otros 4 trabajadores temporales, una estancia donde el olor a humedad y a tabaco rancio nunca se disipaba. Trabajó descargando camiones en el puerto de madrugada y limpiando cocinas industriales por la tarde. Sin embargo, a diferencia de los que lo rodeaban, cada minuto libre de Alan no lo dedicaba al descanso, sino al estudio. Se matriculó en la universidad pública en la modalidad nocturna de Ciencias Empresariales y Gestión de Negocios. Para él, las asignaturas de finanzas corporativas y microeconomía no eran conceptos abstractos. Eran las herramientas que le permitirían construir una fortaleza donde nadie pudiera volver a tocarlo. Los profesores no tardaron en notar al joven de mirada intensa y pocas palabras que siempre se sentaba en la última fila. Alan no participaba en los debates estudiantiles ni asistía a las fiestas del campus. Entregaba trabajos prácticos que no parecían de un estudiante de segundo año, sino de un consultor senior. Su tesis sobre la optimización de costes logísticos mediante algoritmos predictivos fue preseleccionada por un fondo de inversión local para una prueba piloto. A los 25 años, Alan se graduó con honores. Al día siguiente, en lugar de postularse para puestos de becario en grandes firmas, utilizó el dinero ahorrado de sus 3 trabajos y la inversión de un profesor que creía ciegamente en él para fundar Ferran y Associates, un nombre que eligió no por orgullo familiar, sino para apropiarse de un apellido que hasta entonces solo le había causado dolor. Su empresa se dedicaba a la reestructuración de empresas en crisis, compraba activos infravalorados, saneaba las cuentas con una precisión quirúrgica y los vendía por el triple de su valor. El éxito no llegó como una explosión, sino como una marea constante. A los 28 años, Alan se mudó a un ático con vistas al distrito financiero de la ciudad. Su vida era monótona, casi ascética, trajes a medida de tonos oscuros, un coche funcional pero de alta gama, y una rutina que empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Pensaba que la distancia y los años lo habían borrado del radar de su pasado. El error ocurrió un martes de primavera. La revista económica más importante del país preparaba un monográfico sobre los nuevos cerebros del tejido empresarial. Alan, que siempre había rechazado las fotografías y las entrevistas personales, cedió ante la insistencia de su equipo de relaciones públicas, que consideraba que una aparición en portada consolidaría la reputación de la firma ante inversores internacionales. La sesión de fotos mostró a un hombre de 29 años, de facciones afiladas, ojos grises e imperturbables, sentado ante un escritorio de caoba con el skyline de la ciudad de fondo. El titular rezaba: Alan Ferran, el alquimista de los activos perdidos. Si quiere escuchar la parte 2, dale a me gusta y comparte.